En esta primera intervención hemos querido agotar una presentación formal del proyecto 150 años de la publicación de El Capital de Karl Marx. No obstante a ello, hemos creído prudente hacer una breve introducción acerca de la importancia, no tanto de la obra en sí, sino del estudio en este momento político. Existe un muy curioso hecho que resulta sintomático de nuestro momento político. En el 2008, el cantante colombiano Juanes confesó en una entrevista que estaba leyendo El Capital de Karl Marx para, entre comillas, poder comprender mejor la actual coyuntura económica. Y esta coyuntura económica a la que él se refiere no era más que la crisis económica del 2008. Solo con esta referencia es posible comprender que El Capital en el 2008 fuera bestseller en Alemania, y es posible comprender también la frase de Schumpeter que diría, abro comillas, si Marx vende bien es porque la sociedad va mal. ¿No nos recuerda esto a lo que metodológicamente nos sugiere Friedrich Engels sobre la aceptación o rechazo del manifiesto del Partido Comunista dependiendo del nivel de la contradicción entre capital y trabajo? En ese sentido, para Engels, a mayor lectura del manifiesto y otras obras de Marx es porque la lucha social va avanzando. Contrario sensu, si la lucha va decayendo, la lectura de este tipo de obras también lo haría. Pasada la crisis económica de 2008, no implica que aún no encontremos los rezagos de la misma. Con un análisis de esta perspectiva podemos comprender el por qué los europeos se encuentran en las calles. El caso más significativo es Grecia, pero hay que sumarle España, Portugal, Francia y casi todo el viejo continente. La crisis económica producida por el sistema burgués termina siendo asumida por el pueblo. ¿Qué mejor forma para el sistema si no es recortando los presupuestos de la salud, la seguridad social, etcétera, para superar la crisis? Colombia no ha sido ajena a esta realidad. Cuando Álvaro Uribe Vélez en el 2007-2008 decía que Colombia estaba en un auge económico como nunca antes debido a su política de seguridad democrática, en realidad nos estaba advirtiendo que pronto vendría el descenso, porque las crisis del sistema son cíclicas, inherentes a la propia estructura del mismo. Que el proyecto neoliberal de Santos, que sí tiene diferencias con el de Uribe, aunque no sean antagónicas, esté estancado obedece, entre otros factores, a la crisis capitalista. Pero el capitalismo de Marx no es el capitalismo de nuestros tiempos. Este tiene la capacidad de transformarse para poder conservarse y así mantenerse a lo largo del tiempo. Con ello, es posible comprender que el proyecto de Santos sea un capitalismo monopolista transnacional, que, a pesar de ello, está volviendo a lo que Marx en El Capital llamara acumulación originaria. Cuando Marx escribe El Capital, no tiene la idea de exponer positivamente el sistema burgués, sino su exposición crítica, es decir, que su mantenimiento obedece a contradicciones internas que han de producir los elementos de su propia destrucción, el proletariado. Con ello queremos dar cuenta que Marx no intenta exponer positivamente el sistema burgués, es decir, no quiere colocarlo tal cual como nosotros lo percibimos, es decir, no quiere hacer lo mismo que habían venido realizando toda la economía clásica burguesa, desde Smith, pasando por David Ricardo, etc., sino que lo que quiere es exponer que el sistema mismo está basado en contradicciones y que esas contradicciones tarde o temprano lo van a llevar a su propia destrucción y que está en el proletariado ese mismo derrumbe. Esta cuestión del sujeto, ampliamente debatido por más de 150 años, nos lleva a comprender que el sujeto histórico, el llamado a las grandes transformaciones sociales, no puede ser el mismo de Marx, sino que, por los propios cambios del sistema capitalista, ha implicado un gran proceso de proletarización, no cobijando a la clase obrera, sino que se extiende a otros sectores del trabajo. Y eso ha sido una de las grandes discusiones. Ahora, no pretendemos agotar el debate en estas cortas líneas, sino provocar, vislumbrar lo que ha de ser una de las más interesantes discusiones y que ha de ser enriquecedoras cuando abordemos la lectura de El Capital. Esta cuestión del sujeto en Colombia implica comprender de mejor manera no solo el papel de la clase obrera en las transformaciones sociales, sino de sectores como el campesinado e incluso el de los mismos partidos políticos. Estamos convencidos
que con una herramienta teórica como la concepción materialista de la historia se puede llevar a cabo un mejor análisis de los recientes procesos de resistencia contra las medidas neoliberales y transnacionales de Santos. Y nos estamos refiriendo con ello a los paros, a las protestas que se están llevando a cabo desde las más diversas latitudes. Por otro lado, queremos destacar que, mientras en décadas anteriores, sobre todo cuando el mundo político se dividía en dos grandes bloques, uno de ellos, representado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, era el movimiento revolucionario muy dado a los más prolíficos análisis políticos, tanto a nivel internacional como nacional y local. La caída de la URSS supuso el reto de pensar por nosotros mismos. Pero debemos reconocer que el neoliberalismo, si ha fracasado económica y políticamente, ha triunfado en sus aspectos ideológicos. El avance práctico de Latinoamérica y de su izquierda no corresponde con el avance teórico. Y eso es precisamente lo que queremos superar, lo que queremos complementar. Solo un movimiento con una teoría capaz de dar cuenta de las transformaciones y de su propia comprensión se podrá hacer vencedor. Queremos dejar como reflexión sobre un hecho particular que da cuenta de la propia ironía de Marx, sumido en la más absoluta pobreza, pero sin que ella quebrantara su espíritu, solía decir que nadie había estudiado tanto un objeto careciendo, estando tan alejado de él. Sí, se estaba refiriendo al capital. ¿No podremos nosotros con las mejores herramientas como la del Internet comprender aún mejor el sistema? De esta manera queríamos hacer una breve